Shalom, familia sefardía. Hoy os hablo sobre Isaac ben Sheshet Perfet, quien fue uno de los grandes juristas del judaísmo sefardí medieval y una figura clave para entender el contexto histórico de su época. Gracias a la inmensa información que dejó recogida en sus responsa, es posible conocer cómo vivieron los judíos en Sefarat. Además, su exilio tras las persecuciones de 1391 lo convierte también en uno de los primeros rabinos y divulgadores de la cultura sefardí hispana en el norte de África. Isaac ben Sheshet Perfet, conocido también como Ribash, nació alrededor del año 1326. Algunos estudiosos sitúan su nacimiento en Valencia, mientras que otros lo ubican en Barcelona. Sin embargo, lo que sí se sabe con seguridad es que vivió la mayor parte de su vida en Barcelona, y fue allí donde se formó como rabino y talmudista. Nació en el seno de una familia acomodada dedicada al comercio y estudió en la escuela talmúdica de Nisim ben Rubén Gerondi, una de las máximas autoridades rabínicas de su tiempo y por quien sintió una gran veneración durante toda su vida. Durante esa etapa también entabló amistad con Pérez HaKohen y Hasdai Crescas. Según explica el historiador Yitzhak Baer, su formación lo situó dentro de la élite intelectual judía de la Corona de Aragón y, con el paso de los años, llegó a convertirse en una autoridad legal de primer nivel. Durante mucho tiempo compaginó su actividad como comerciante con la de rabino y, gracias a su reputación, recibía consultas de comunidades judías de distintos lugares que acudían a él para resolver cuestiones complejas, desde disputas comerciales hasta problemas matrimoniales o fiscales. Sin embargo, a pesar de su prestigio, su vida no fue tranquila. Siendo rabino de las aljamas de Barcelona, en 1367 fue acusado de profanación y en 1370 fue encarcelado por cargos falsos junto a su maestro y otras 5 personas. Esta situación refleja los conflictos internos de la comunidad judía barcelonesa, donde las rivalidades políticas y económicas llegaron a ser muy intensas. Tras ser absuelto, en 1373 aceptó un cargo como rabino en Zaragoza. Aunque ya era una de las principales autoridades rabínicas de su tiempo, su espíritu reformista y su rigor religioso no se limitaron al ámbito legal, sino que también intervinieron en la vida social y el gobierno de la aljama. Esto le generó nuevas enemistades, entre ellas la del juez Yosef ben David y otros oligarcas de la aljama zaragozana, como el adelantado Selomó Abnarrabí. Así, en 1385, tras un tumulto popular en la judería contra Abnarrabí, se vio obligado de nuevo a emigrar. Intentó establecerse en Calatayud, pero fue rechazado por la aljama y acabó trasladándose a Valencia. Allí dirigió una academia talmúdica, ya como un rabino plenamente consolidado. Su estancia en Valencia parece haber sido tranquila hasta 1391, año en el que estallaron las revueltas antijudías por toda la península. Como ya os he comentado en otros vídeos, esta oleada de violencia supuso el fin de muchas juderías, entre ellas la de la ciudad de Valencia, ya que, en el mejor de los casos, los judíos eran obligados a convertirse al cristianismo o a marcharse. En el caso de Isaac ben Sheshet Perfet,
no existe un consenso absoluto sobre lo que ocurrió durante los sucesos de 1391. Algunos autores, como Jaume Riera y Sans, han planteado la posibilidad de que fuera detenido por las autoridades y que en ese contexto de violencia y coerción pudiera haber sido forzado a convertirse temporalmente al cristianismo para salvar la vida. Sin embargo, esta teoría no es compartida por la mayoría de la historiografía. Otros estudiosos, como Yitzhak Baer, consideran que no llegó a producirse una conversión efectiva y que tras las persecuciones de 1391, Ribash abandonó la península y se estableció en el norte de África, posiblemente en el entorno de Miliana o Argel. Posteriormente, una vez establecido en Argel, las fuentes indican que Isaac ben Sheshet Perfet fue reconocido rápidamente por su autoridad rabínica y desempeñó un papel importante en la reorganización de la vida judía en el exilio. Según el historiador Haim Beinart, su figura contribuyó de manera decisiva a la continuidad de la tradición intelectual sefardí en el norte de África, donde ésta seguiría desarrollándose durante siglos. En Argel continuó escribiendo responsa, que circulaban ampliamente entre comunidades judías de distintas regiones, consolidando su prestigio como autoridad legal. Entre sus discípulos destacó Simeón ben Sema Durán, quien también se convertiría en una figura central del judaísmo norteafricano. Ben Sheshet murió en 1408 en Argel, donde su memoria fue ampliamente respetada dentro de la comunidad judía local. Y antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. ¿Y qué son las responsa y por qué son tan importantes? Como su nombre indica, las responsa eran respuestas legales que Isaac ben Sheshet Perfet elaboraba para las consultas que le enviaban comunidades judías desde distintas regiones. Como rabino y talmudista, ejercía la autoridad de interpretar la ley judía para resolver cuestiones de carácter comercial, familiar o jurídico. Historiadores como Yitzhak Baer o Haim Beinart han destacado que estas responsa constituyen una de las fuentes más valiosas para conocer la vida cotidiana de los judíos medievales, ya que reflejan problemas reales y conflictos internos de las aljamas, incluyendo tensiones sociales y económicas. Se conservan más de 500 responsa atribuidas a su autoría, elaboradas a lo largo de varias etapas de su vida, desde su actividad en la Corona de Aragón hasta su etapa en el norte de África. Parte de este corpus fue recopilado y publicado bajo el título Sheelot u'Teshuvot. Una de las características de los escritos de Isaac ben Sheshet Perfet es que, aunque son textos legales muy precisos, en muchos casos incluyen explicaciones largas y ejemplos concretos que ayudan a entender mejor los problemas que se le planteaban. A pesar de ser muy riguroso en sus decisiones halágicas, defendía la importancia de aplicar la ley judía de forma estricta y criticaba algunas prácticas que consideraba demasiado laxas en ciertas comunidades rabínicas de su época. Sus responsa también reflejan el contexto intelectual en el que vivió, con referencias generales a debates religiosos y filosóficos de su tiempo, aunque siempre desde una perspectiva jurídica.
Historiadores como Baer han señalado que estos textos son fundamentales para conocer la vida interna de las aljamas, sus instituciones y sus relaciones con las autoridades cristianas. En ellos también aparecen referencias a las persecuciones de 1391, lo que los convierte en una fuente clave para estudiar ese periodo. Como conclusión, la importancia de su obra es considerable. Desde el punto de vista histórico, sus responsa reflejan el desarrollo y la crisis de las comunidades judías en la península ibérica antes de la expulsión de 1492, ya que él fue testigo directo de un periodo de fuertes tensiones, persecuciones y exilio. Desde el punto de vista religioso, sus escritos han sido estudiados y citados durante siglos, lo que lo convierte en una de las autoridades más influyentes del derecho judío medieval. Sus responsa son decisiones legales sobre cuestiones religiosas que posteriormente fueron tenidas en cuenta por distintos juristas posteriores. Autores como Joseph Caro o Jacob Berab reconocieron el valor de sus decisiones dentro de la tradición halágica, y el jurista Menahem Elon destaca que su estilo combina fidelidad a la tradición con atención a la realidad social de su tiempo, especialmente en cuestiones surgidas en contextos de crisis y persecución. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya conocíais a este rabino? ¿Vais a buscar más información sobre su responsa? Decídmelo en los comentarios, por favor. Hoy me gustaría finalizar parafraseando una de sus responsa. Si tenéis curiosidad por leerlas directamente en hebreo, podéis acceder a la plataforma sefaria.org y escribir Rivash en el buscador. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Se nos preguntó acerca de una mujer que fue comprometida por su padre siendo menor de edad y ahora, al haber crecido, declara que no desea a ese hombre como esposo. ¿Tiene autoridad para rechazar el matrimonio o estamos obligados a hacer cumplir lo que el padre dispuso? Sepan que en este asunto la ley es clara. Aunque el padre tenga autoridad para comprometer a su hija mientras es menor, no puede entregarla en matrimonio en contra de su voluntad cuando ella alcanza la madurez. Y así han dicho nuestros sabios de bendita memoria, que el consentimiento de la mujer es requerido en el matrimonio y no se la toma sino con su voluntad. Por lo tanto, si ella rechaza a ese hombre, no hay en ello transgresión alguna y no se puede forzar el matrimonio. Y quien intente obligarla, actúa indebidamente y no conforme al camino de la Torá, pues sus caminos son caminos de agrado y todas sus sendas son paz. Así pues, debe dejársela libre para elegir y no hay lugar para coerción en este asunto.